Unas misteriosas ruinas ubicadas en el noroeste de Turquía. ¿Pertenecen a la legendaria ciudad de Troya? Troya es un lugar tan importante y legendario que sería el descubrimiento del siglo. La famosa ciudad fue escenario de una de las mayores historias jamás contadas, la leyenda de la guerra de Troya. Grandes héroes, una mujer hermosa, un ingenioso engaño, lo tiene todo. ¿Pero ocurrió realmente o es solo un mito? ¿Hallaremos la respuesta en estas ruinas? Creíamos que era inventada, pero ¿y si es cierta? Ahora los expertos se adentrarán en las profundidades de este misterio para resolverlo de una vez por todas y usarán modelos informáticos para descubrir la verdad sobre el icónico caballo de Troya. Es una impresionante obra de ingeniería y artesanía. En nuestra búsqueda de la verdad, reconstruiremos esta antigua ciudad, reedificaremos sus murallas y excavaremos hasta llegar a sus cimientos. E investigaremos si es posible esconder un ejército dentro de un caballo de madera, para desvelar lo que realmente ocurrió en la ciudad de Troya. Desmontando la historia, la búsqueda de Troya. En la tempestuosa costa del noroeste de Turquía, se encuentran unas misteriosas ruinas de hace miles de años. ¿Podría tratarse de la famosa Troya? Según la leyenda, Troya estaba situada en las llanuras costeras de Asia Menor. Con sus más de 10.000 habitantes, era la ciudad más poderosa de la región. Y en el epicentro se alzaba una gran ciudadela, protegida por poderosas murallas de piedra. A sus puertas un regalo del ejército griego enemigo que pasó 10 largos años asediando la ciudad. Un caballo de madera gigante que será el causante de la destrucción de Troya. ¿Tiene algo de cierto esta historia? El arqueólogo Brian Rose lleva 30 años investigando estas ruinas. Quiere averiguar qué partes de la leyenda sucedieron realmente. La guerra de Troya es una de las historias más antiguas y famosas jamás contadas. Sobre el 750 a.C., un escritor griego, Homero, escribió esta epopeya. Inmortalizó la ciudad y su asedio en un poema épico llamado La Ilíada. La Ilíada está plagada de pistas sobre la ubicación de Troya que son tan detalladas que muchos historiadores creen que habla de un lugar real. En la historia, los griegos envían 1000 barcos para atacar Troya y asedian la ciudad durante una década. El asedio acaba con el truco del caballo de Troya. Los troyanos introducen un monumental caballo de madera en la ciudad sin saber que dentro se esconden los soldados griegos. Al caer la noche, los griegos salen del caballo, abren la muralla y el ejército griego destruye la ciudad. Los expertos llevan siglos buscando la ubicación de Troya. En el noroeste de Turquía han hallado este enorme montículo, en cuyo interior se encuentran los restos de una poderosa ciudad. Imponentes torres flanquean la gran entrada de la puerta fortificada. Es una de las 3 aberturas de las enormes murallas de roca y ladrillo. Dentro, la ciudad ocupa una superficie de 5 acres. Grandes casas apretujadas compiten por el espacio en la segunda ciudadela. Y sobre ellas se alza un inmenso complejo palaciego. Un símbolo de riqueza y poder. Una estructura fortificada que domina el paisaje. Cumple todos los requisitos. Así que, ¿es esta la legendaria ciudad de Troya? Brian busca pruebas y la primera pista se halla en las propias murallas. Homero dice que las murallas de Troya eran increíblemente sólidas y altas, y eso es justo lo que veis detrás de mí. Los muros del bastión noreste encajan perfectamente en esa descripción. Una puerta en ruinas al sur de la ciudad aporta más pruebas.
Homero describe la solidez de las murallas de la ciudadela, sobre todo la de la entrada sur, que es esta y se ajusta bastante a la descripción. La puerta y las torres debían de ser increíblemente altas y estaban hechas para aguantar no uno, sino múltiples asedios. La ciudadela encaja, pero solo ocupa 5 acres, lo que aproximadamente equivale a 4 campos de fútbol. No es lo bastante grande para ser la ciudad que describe Homero. Los arqueólogos continúan investigando, convencidos de que este lugar es más de lo que parece a simple vista. Examinamos la zona que quedaba fuera de la ciudadela y encontramos otra ciudad más baja, con fortificaciones de la Edad del Bronce, casas y vasijas. La ciudad era mucho más grande de lo que creíamos. Aquella ciudad medía 75 acres, suficiente para acoger a unos 10.000 habitantes. Había 2 zonas, la ciudadela, donde vivían los ricos y poderosos, y la parte baja que la rodeaba, y era donde vivían las clases bajas. Este revolucionario hallazgo demuestra que este lugar es lo suficientemente grande como para haber sido la magnífica ciudad de Troya. ¿Pero encaja la cronología? La historia de Homero está ambientada a principios del siglo XIII a.C. Pero no será fácil descubrir si estas ruinas datan de la misma época. Excavar estas ruinas es un reto para cualquier arqueólogo porque no se trata de una única ciudad, sino de 9, una construida encima de otra. Al excavar nos encontramos con una serie de capas y cada una es una ciudad distinta. Algunas duraron un par de décadas y otras un par de siglos. Los arqueólogos numeran las capas del 1 al 9. Cada ciudad pertenece a un periodo histórico diferente. Estas 9 ciudades en ruinas son una asombrosa mina de oro arqueológica, ya que abarcan unos 3.500 años de historia. La ciudad más antigua, Troya I, data del 3000 a.C. y Troya IX, el asentamiento romano, fue abandonada en el 500 después de Cristo tras una serie de terremotos. Las capas que nos interesan son las 6 y las 7 que pertenecen al Bronce final, los siglos XII y XIII a.C. La época de la ciudadela coincide con la de la guerra de Troya. Pero este rompecabezas tiene una pieza más. ¿Se encuentra esta poderosa metrópolis en el lugar adecuado para ser la ciudad legendaria de Homero? Los textos antiguos ubican Troya en la actual Turquía, al este de Grecia y al sudoeste del Mar Negro, a orillas del Mar Egeo. Según Homero, desde la ciudad se veía el estrecho de los Dardanelos y estaba asentada sobre la desembocadura de un poderoso río, el Escamander. En la guerra de Troya, la flota griega se escondió detrás de la isla de Ténedos, alejándose un poco de la ciudad de Troya. La leyenda también dice que los dioses observaron la contienda desde el monte Ida, la última pista del misterio troyano. La descripción geográfica de Homero se ajusta bastante a este lugar. El Egeo está ahí mismo. Dardanelos está solo a 6 kilómetros al norte, el monte Ida a 32 kilómetros al sur y la isla de Ténedos está justo ahí. Pero hay un detalle que no encaja. Homero dice que Troya daba directamente al mar, pero la excavación está a 6 kilómetros al sur de la costa. ¿Cómo es posible? Puede que la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. Todos se sorprenden de que este lugar esté lleno de conchas. Si hay tantas, es que quienes vivían aquí tenían fácil acceso al mar. El análisis del suelo revela que la llanura situada bajo la ciudad era antes una bahía que se introducía unos 6 kilómetros en tierra firme. Habréis notado lo plana que es la zona comprendida entre el extremo norte del montículo y Dardanelos. Es así porque hace 5000 años estaba debajo del agua. Poco a poco, la bahía fue colmatándose provocando el alejamiento de la costa. La ubicación coincide. Era un lugar real. Aquí estaba la legendaria ciudad perdida de Troya.
Pero nos dirán los descubrimientos hallados alrededor de las murallas si la épica guerra de Troya tuvo lugar aquí. Según la leyenda, fueron los dioses Apolo y Poseidón quienes erigieron estas murallas. Miles de bloques de caliza conforman una barrera impenetrable que, en culmen del poder troyano, medía 9 metros de alto y 4 de ancho. Más alto en su mayor parte que la Gran Muralla China. En la cara interna de la muralla, los arqueólogos hallaron miles de proyectiles de honda, una de las armas típicas en la defensa de un asedio. Y en la parte exterior encontraron cabezas de flechas y lanzas de más de 3000 años de antigüedad. ¿Podemos considerar estos hallazgos indicios del legendario sitio de Troya? El jefe de la excavación de Troya, Rustem Aslan, lleva 30 años investigando esta ciudad perdida y considera fascinante haber hallado armas de metal aquí. No es habitual encontrar muchas armas del bronce final, porque el metal era muy valioso y siempre lo recogían para poder reutilizarlo. Haber hallado armas de la Edad del Bronce confirma que aquí se libró una sangrienta batalla. Y las altas murallas de la ciudadela muestran que los troyanos estaban preparados para soportar un asedio. Pero ¿qué pasó con la zona baja de la ciudad, donde vivía la mayoría de la gente? ¿Fue atacada también? Aquí podéis ver el foso que hicieron. Este foso rodeaba toda la parte baja de la ciudad, de oeste a este. El foso es una asombrosa proeza de la ingeniería de la Edad del Bronce. Mide 4 metros de anchura y 2,5 de profundidad, y fue excavado a mano en el lecho de roca. Recorría el perímetro completo de la parte baja de la ciudad, unos 12 kilómetros. Esto no podía ser un canal de irrigación, porque rodeaba toda la zona baja. Un foso así solo puede ser un sistema defensivo para combatir al enemigo. Rustem opina que solo podía haber un motivo para hacer un foso tan grande: defender la ciudad contra el ataque del arma más aterradora de la antigüedad, los carros de guerra. Eran los tanques de la Edad del Bronce. Estaban formados por una ligera plataforma de madera tirada por 2 o 4 caballos. El auriga llevaba las riendas y el guerrero, ataviado con una armadura de bronce, blandía una larga y mortífera lanza. A una velocidad máxima de unos 50 kilómetros por hora, bastaba con unos cuantos carros de guerra para diezmar un batallón de infantería en campo abierto. Pero un simple foso con paredes escarpadas paraba en seco a los veloces carros. El foso defensivo y las fuertes murallas nos indican que la ciudad estaba diseñada para aguantar los embates de un ejército bien equipado, tal como describe Homero. Pero estas defensas son solo la mitad de la historia. El historiador Nigel Tallis es experto en armas de la Edad del Bronce. En su opinión, los troyanos no podían permitirse el lujo de esperar a que arrasaran su ciudad con carros de guerra. Debieron atacar antes. Si te quedas quieto en la ciudad, corres el riesgo de quedarte sin comida, contraer enfermedades y sufrir plagas. Es tal como se dice: la mejor defensa es un buen ataque. Hay que llevar la batalla al enemigo. Nigel cree que hubo grupos de guerreros troyanos que abandonaron la ciudad para atacar al enemigo en las llanuras. A veces los líderes se enfrentaban en combates individuales. Era una época de héroes y campeones. Así era como se labraban un lugar en la historia. Había que ganar así, mostrando destreza y valentía en la batalla. En la Edad del Bronce, el resultado de uno de estos duelos podía marcar el final de una guerra. Era una forma muy práctica de evitar grandes derramamientos de sangre. La mayoría de los soldados son milicianos llamados a filas. Son los agricultores y artesanos que realizan el trabajo duro en casa. No quieres que sean masacrados sin razón. Nigel investiga cómo se preparaban los campeones troyanos para estos combates a vida o muerte. Para ello, trabaja con el experto en armas históricas Hamish MacLeod.
que fabrica réplicas de armaduras de la Edad del Bronce. Esta está hecha de una placa sólida. En aquella época habría sido de bronce. Esta otra está hecha de pequeñas escamas individuales que van cosidas a un forro interior de cuero. Tal cantidad de bronce era increíblemente cara. Solo los guerreros más ricos e importantes podían permitirse algo así. Aparte de la armadura, también se protegían con pesados escudos. Este escudo es lo suficientemente grande como para poder esconderse detrás. Y está cubierto de piel de vaca que es asombrosamente dura. Ahora mirad este, tiene una forma muy peculiar. Por favor, ¿puedes ponerte en guardia? El guerrero está aprovechando toda la protección que le proporciona el ancho del escudo, pero además esa abertura le permite atacar con su espada. Los campeones contaban con una gran variedad de armas letales. Esta es una lanza arrojadiza. Puede llegar a una distancia de 90 metros. La segunda es más tosca y pesada, y se usa en la lucha cuerpo a cuerpo. Es una lanza de combate. Cada soldado llevaba una afilada espada. Habría sido de bronce. El bronce es un material bastante frágil. Si se golpea en un lado, puede doblarse o agrietarse. ¡Qué faena! Para que una espada dure, hay que asegurarse de que siempre se golpea canto con canto. Por eso esta hoja es más gruesa en el centro que en los cantos, para que aguante más. El objetivo del campeón era dar con el punto débil de su oponente. Si nos fijamos en este soldado, con su armadura de cuerpo entero, vemos que el único sitio en el que podemos herirle es aquí, en el cuello. Hay que ensartarla aquí. Eso es lo único que cuenta. Según Nigel, estos combates eran breves, pero letales. El combate en sí podía terminar en cuestión de segundos si tenías un golpe de suerte o durar unos 10 minutos hasta que el estrés, el calor y el cansancio hacían efecto y acababas con tu enemigo o él contigo. Pero los sangrientos duelos no pusieron punto y final a la guerra de Troya. El sitio de la ciudad duró 10 años. ¿Quiénes eran los atacantes? ¿Los griegos, tal como dice la leyenda? Puede que unos hallazgos descubiertos en la costa arrojen algo de luz sobre esta cuestión. Homero escribió que un gran ejército griego atacó Troya. ¿Pero qué pruebas tenemos de que ese ejército estuviera aquí? Cerca de la costa, los arqueólogos descubrieron un extraño cementerio con 95 cuerpos. Los esqueletos estaban metidos en enormes vasijas de barro. Era un ritual fúnebre habitual en la Edad del Bronce. Al lado se hallaron cuentas talladas, sellos y fragmentos de cerámica pintada con ocre, por lo que el camposanto databa de la época de la Edad de Troya. Pero estos objetos no eran troyanos. ¿Serán estas las tumbas de los enemigos de Troya? La arqueóloga Louise Scofield lleva 40 años estudiando la Edad del Bronce griega. Investiga la zona donde se halló el cementerio. Cree que la forma de la bahía es la prueba de que lo que escribió Homero sobre un ejército invasor podría ser cierto. En el libro, Homero describe cómo los griegos montaron su campamento en una bahía resguardada, protegida por 2 cabos a ambos lados, que tenía una fuente de agua fresca cerca para la gente y para los caballos. Luis cree que este lugar se ajusta perfectamente a esa descripción. Fijaos en dónde estamos, en una bahía resguardada protegida por 2 cabos y con una fuente de agua fresca cerca. Se ajusta a la perfección. ¿Pero fue aquí donde se establecieron los griegos? La respuesta está en los objetos que se han encontrado. Cuando excavaron esta zona, hallaron muchas tumbas, vasijas, armas, pero ninguna estructura permanente. En mi opinión, eso indica que esto podía haber sido un campamento, un lugar en el que no construyeron nada porque no sabían cuánto iban a quedarse. Además de soldados, los arqueólogos encontraron mujeres y niños enterrados.
Puede resultar chocante que hubiera mujeres y niños enterrados aquí, pero todo gran ejército tenía seguidores. Y si había mujeres, había niños, por lo que no es tan chocante que hubiera mujeres y niños enterrados. Luis examina los objetos hallados junto a las tumbas para identificar a los misteriosos atacantes. ¿Eran griegos, como dice Homero? Las vasijas que vemos fueron halladas en uno de los dos cabos. Son piezas muy características, pero no es normal encontrar tantas en la costa troyana. Como experta en la antigua Grecia, Luis conoce estos diseños. Este estilo de vasijas coincide totalmente con el de Micenas, en Grecia. En la época de la guerra de Troya, la civilización micénica estaba en pleno apogeo y controlaba la mayor parte del sur de Grecia y las islas colindantes. Su capital, Micenas, era una poderosa fortaleza rodeada de enormes murallas que, según la leyenda, fueron construidas por gigantes. Los micénicos establecieron las bases de la lengua griega y fabricaban complejas obras de artesanía con arcilla y metal. Su temible flota dominaba el mar Egeo, y no cuesta mucho navegar 300 kilómetros hasta Troya. Luis cree que haber hallado tal cantidad de vasijas griegas en la costa troyana demuestra que los griegos estuvieron allí. ¿Pero qué les hizo ir a Troya? La leyenda dice que el detonante de la guerra fue el rapto de la hermosa reina Helena por parte de París, príncipe de Troya. A todos nos gusta una buena historia de amor, es una gran historia, pero los griegos de la Edad del Bronce habrían empezado una guerra por una mujer. Luis opina que la verdadera causa no fue el amor, sino la geografía. Lo que tenemos aquí abajo, esta extensión de agua, es Dardanelos. Es la frontera entre Asia y Europa. En aquel lado está Europa y en este, Asia. El estrecho de los Dardanelos conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. En la actualidad es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Por ella se transporta una quinta parte de las grandes exportaciones mundiales de Rusia a África y a Europa Occidental. En total al año lo atraviesan unos 50.000 buques. En la Edad del Bronce no era distinto. Esta era una ruta marítima muy concurrida. Barcos de diferentes nacionalidades atravesaban Dardanelos para acceder al Mar Negro. El comercio marítimo es esencial para los griegos. Los micénicos no solo eran grandes guerreros, sino expertos marineros y grandes comerciantes. Iban en busca de metales, sobre todo cobre y estaño, para fabricar bronce para sus armas y armaduras. Pero también querían oro. El sitio de Troya se hallaba a solo 6 kilómetros de la entrada al estrecho. Era un enclave estratégico esencial. Cerca de Troya se encontraba el último puerto seguro antes de entrar en Dardanelos en dirección al Mar Negro. Los griegos esperaban ahí a que llegaran vientos favorables y se abastecían de provisiones y reparaban sus barcos. Troya era el lugar ideal para controlar esta importante ruta comercial, y sus gobernantes se aprovecharon de esta situación, cobrando tributos a todos los barcos que la usaban. La ciudad se hizo rica y poderosa, un objetivo evidente para los belicosos griegos. Tenían dos motivos: darles una lección a los troyanos y hacerse con el valioso tesoro que era Troya. Luis opina que esta fue la causa principal de la guerra de Troya. Es muy romántico decir que los griegos vinieron aquí por amor, pero lo más seguro es que vinieran en busca de riquezas. Según la historia, esta épica guerra duró 10 años. ¿Cómo es posible que la ciudad y sus habitantes soportaran un asedio tan largo? Normalmente a Troya no le faltaban agua y alimentos. La ciudad estaba rodeada de campos de cultivo y tenía 2 ríos. Pero ¿qué haces cuando los griegos acampan frente a tus murallas? ¿Cómo sobrevives a 10 años en guerra?
El arqueólogo Brian Rose vuelve a la parte baja de la ciudad en busca de respuestas. Allí examina una misteriosa entrada. Parece que nadie ha estado aquí en décadas. Nunca había visto tantas telarañas. Los visitantes no tienen acceso a este paso. Pero Brian ha conseguido un permiso especial. Se ve algo de luz, así que creo que podré examinarlo. Brian quiere averiguar qué hay dentro y ver si puede explicar cómo aguantaron los troyanos 10 años de asedio. Esto es increíble. Un túnel largo y oscuro se adentra en un mundo subterráneo. ¿Será esta la clave de la supervivencia de los troyanos? Veo agua. No demasiada, pero algo. Este claustrofóbico laberinto recorre 152 metros bajo la ciudad. Brian cree que no es una vía de escape, sino un enorme depósito. Estamos en verano, por lo que el nivel es bajo, pero en la época de lluvias debía de estar lleno de agua. El agua provenía tanto de acuíferos subterráneos como de la lluvia que se filtraba por los agujeros del techo y pasaba por la boca de la cueva. Este túnel podía abastecer de agua a todos los habitantes de Troya. ¿Pero estaba aquí en la época de la guerra de Troya? Los depósitos de caliza de las paredes nos darán la respuesta. Esta caliza contiene uranio y su deterioro nos indica que este túnel data del bronce inicial, del 2400 a.C. Este depósito se construyó más de 1000 años antes del estallido de la guerra de Troya. Esto significa que, aunque la ciudad estuviera sitiada, los habitantes tendrían agua fresca siempre, independientemente de lo que durara. Los troyanos tenían agua suficiente para aguantar 10 años. Pero, ¿de dónde sacaron los alimentos? La respuesta podría estar en los objetos hallados en la ciudadela. En estas enormes tinajas llamadas pithoi se almacenaban sobre todo cereales, pero también legumbres, fruta deshidratada y otros alimentos. Los troyanos las enterraban para ahorrar espacio y proteger el contenido del calor del sol. Algunas de estas tinajas miden más de 2 metros y en varias casas hemos hallado hasta 23 pithoi enterradas en el suelo. Brian cree que gracias a estas despensas subterráneas, los troyanos sobrevivieron al largo aislamiento. El hecho de que tuvieran tantas sugiere que se habían preocupado de antemano de tener provisiones suficientes en caso de asedio. Estas tinajas podrían proveerles de alimentos durante meses e incluso años. Pero los expertos opinan que para sobrevivir a un asedio no basta con aguantar hasta que el enemigo se canse. Hay que contraatacar. Los soldados troyanos salían de la ciudad de noche para robar o destruir las armas de los invasores. Su principal objetivo era la flota griega. Atacaban y destrozaban sus barcos. Pero los griegos estaban empeñados en tomar la ciudad. Construían torres de asedio, arietes y escaleras. Llegaron a sopesar la idea de fabricar rampas de tierra para llegar a lo alto de las enormes murallas. ¿Pero esta guerra de desgaste duró realmente 10 años, como dice la historia? Brian opina que el relato de Homero no se basa solo en aquel épico asedio, sino en una serie de guerras. Homero dice que la guerra de Troya duró 10 años, pero es una licencia poética. Se suele hablar de una guerra de Troya, pero hubo muchas entre los años 1400 y 1200. Esta sucesión de ataques breves tenía una ventaja para los troyanos. No necesitaban provisiones para 10 años. Durante ese periodo, los troyanos tuvieron oportunidades para reabastecerse porque no había una situación de guerra continuada.
Las pruebas halladas en las excavaciones demuestran que la guerra de Troya fue un acontecimiento real. ¿Pero es cierto que acabó con una astuta artimaña, como dice la leyenda? Según la leyenda, tras 10 años de asedio, los troyanos se despertaron una mañana y vieron que los griegos ya no estaban. En su lugar había una ofrenda, un gigantesco caballo de madera, un regalo que ocultaba un secreto letal. Dentro, ocupando todo el espacio, había 30 guerreros griegos. Su objetivo era que los troyanos metieran el caballo en la ciudad. ¿Hay algo de cierto en esta historia? La arqueóloga Louise Scofield busca pruebas que demuestren que los troyanos mordieron el anzuelo. Los escalofriantes restos hallados en la ciudadela aportan alguna que otra pista. En las excavaciones de Troya se hallaron docenas de esqueletos de caballos. Aquí tenemos 2 cráneos. No es habitual que hubiera tantos en una ciudad de la Edad del Bronce y nos recuerda lo importantes que eran en la cultura troyana. Los caballos eran una parte vital de la cultura y la economía de la Edad del Bronce. Se tallaban esculturas de caballos y los sacrificaban para obtener el favor de los dioses. Tenía todo el sentido del mundo que los griegos dejaran una estatua de un caballo como ofrenda a sus dioses. Asimismo, dada la importancia que tenía el caballo para los troyanos, era lógico que quisieran meterlo en la ciudad para ofrecérselo a su diosa. Pero la leyenda dice que en solo 3 días, los griegos construyeron un caballo lo bastante grande como para acoger a 30 guerreros. ¿Era posible algo así con las técnicas de ingeniería de la Edad del Bronce? La respuesta se halla en la cercana localidad de Chanácale. Cuando Hollywood hizo la película de Troya, así fue como se imaginó el famoso caballo, hecho de restos de barcos griegos. Los griegos eran expertos ingenieros y constructores de barcos. Luis cree que usaron su talento constructor para acabar con el asedio de Troya. Es imposible que fabricaran un caballo de madera gigante de la nada en 3 días. Pero sí que es posible que lo hicieran desmantelando uno de sus barcos. ¿Y tiene esta réplica el tamaño adecuado? Vaya, es enorme. Mide casi 12 metros de altura. Me pregunto si era necesario que fuese tan grande para que cupieran los 30 soldados o si es una exageración de Hollywood. En la Universidad de Nottingham Trent, en Inglaterra, el decano de la Facultad de Ingeniería, Neil Mansfield, llevará a cabo un experimento único para descubrir el tamaño que debía tener el caballo de Troya. La pregunta ¿es posible construir un caballo de madera con capacidad para 30 hombres que quepa por la puerta de la muralla de Troya? Neil empieza con una comparación moderna. Bien, vamos entrando en la furgoneta. Quiere averiguar cuál es el tamaño adecuado para 30 personas. Adentro. Calcula que esta furgoneta equivale a la panza del caballo. 21 o 22. En esta furgoneta solo caben 22 personas apretujadas. Para que cupieran 30 tendría que ser enorme. ¿Qué calor hace? Neil quiere saber si un caballo con capacidad para 30 personas hubiera cabido por las puertas de la ciudad. A ver, ¿qué tienes? Trabaja con el experto en ergonomía, John Lovegrove. ¿Qué tamaño debía tener el caballo de Troya para que cupieran 30 soldados griegos? Buena pregunta. Lo primero a tener en cuenta es el tamaño de las personas que iban dentro. Los esqueletos humanos de hace 3000 años indican que el soldado medio griego medía 1,73 m. Eran algo más pequeños que hoy en día. A continuación, John estudia el diseño del caballo y basa su modelo en la forma de un barco. En este modelo he creado un barco dentro del caballo y he sentado a los soldados griegos muy pegados a ambos lados y he añadido una fila en el centro. Estaban ahí sentados. Sí. Seguramente sin las armaduras. No.
Guardando las armaduras aparte, evitaban pasar demasiado calor y que les oyeran los troyanos. Entonces, ¿cuáles eran las dimensiones del caballo? Unos 5 metros de altura en la parte trasera y 6,5 en la cabeza. 15, 20 pies, es bastante. Es mucho, sí. Sí. La pregunta es, ¿cabía por las puertas de Troya? Los arqueólogos calculan que la puerta principal de la muralla medía 4 metros de ancho y 5 de altura, con un arco de ladrillos en lo alto. Los 6 metros del modelo de John son demasiado. Pero cree que entraron otras variables en juego. Los troyanos podían haber apartado la parte superior de la puerta para que pasara el caballo, pero yo personalmente creo que había menos soldados dentro. Según la historia, la misión de esos soldados era neutralizar a los guardas y abrir las puertas de la ciudad. Lo que tú dices es que con menos soldados, el caballo habría sido más pequeño y habría cabido. Sí. Pero meter los soldados dentro del caballo era solo una parte del plan. En la leyenda, los griegos se metieron en el caballo al abrigo de la noche. A la mañana siguiente, los troyanos lo metieron en la ciudad y celebraron una fiesta. Los griegos no salieron hasta la noche siguiente, cuando todos estaban dormidos. Lo que me preocupa es que es un espacio cerrado y sin ventilación. Los soldados no podían ni respirar. Estarían en un horno. Habrían acabado muriendo. Neil quiere averiguar si los soldados griegos habrían sobrevivido dentro del caballo. En la camioneta utiliza una cámara infrarroja para ver cómo afecta a su temperatura corporal el estar hacinados. La temperatura sube sin parar. No llevamos mucho y ha subido un montón. La temperatura aumentó muy rápido. Podía sentir la humedad. No quiero ni pensar lo que sería pasar un día ahí dentro. En 15 minutos pasaron de 22 a 26 grados. No quiero imaginarme lo que sería pasar un día ahí dentro. Creo que sería horrible pasar tanto tiempo encerrado. No soy capaz de imaginarme cómo debió ser para los soldados griegos. Si los griegos hubiesen estado como nosotros, no habrían podido luchar al salir. John Lovegrove cree que puede resolver el problema. Seguramente tenían conductos de ventilación a los lados del caballo que estaban camuflados o cubiertos. ¿Eso habría evitado el aumento de temperatura? Habría permitido que se secara el sudor, lo que ayuda a regular la temperatura corporal. El nuevo diseño de John demuestra que el caballo de Troya podría haber sido la ingeniosa arma que puso fin al asedio de esta ciudad. Puede que no hubiera 30 soldados dentro, que fueran menos. Pero lo que no se puede obviar es que los griegos eran grandes ingenieros. Sabían lo que hacían, y yo creo que podrían haberlo hecho. Construir un gran caballo de madera es una cosa, pero engañar a los troyanos para que lo metan en la ciudad es otra. Según la leyenda, tras la supuesta retirada de los griegos, los troyanos salieron a admirar el misterioso caballo. Laoconte, un sacerdote romano, sospecha que es un truco de los griegos y arroja una lanza al caballo para demostrar que hay soldados dentro. Pero de repente 2 serpientes gigantes emergieron de las profundidades marinas y le mataron a él y a sus hijos. Los troyanos temían enfurecer a los dioses, por lo que aceptaron el caballo como un regalo y lo metieron en la ciudad. Este tipo de mitos suelen estar basados en cosas reales. En la Edad del Bronce era habitual regalar caballos. ¿Pero lograron los griegos embaucar a los troyanos con su regalo? Puede que los últimos hallazgos arqueológicos aporten nuevas pruebas sobre lo que ocurrió en las últimas horas de Troya. Según cuenta la historia, los ingenuos troyanos aceptaron el regalo y lo metieron en la ciudad. Y al abrigo de la noche, los polizones salieron del caballo. Un grupo tan pequeño de soldados no puede tomar una ciudad.
Pero lo único que ha de hacer es abrir las puertas al resto de las tropas que se habrían ido acercando sigilosamente. Tomaron a los troyanos por sorpresa y arrasaron y prendieron fuego a la ciudad. Pero ¿fue realmente así como acabó Troya? El arqueólogo Brian Rose quiere descubrir qué pasó a continuación. ¿Los invasores calcinaron la ciudad hasta los cimientos, como dice la historia? Excavando los restos de la ciudad, Brian y su equipo encuentran una pista. Cuando empezamos a excavar aquí, la zona estaba totalmente cubierta, pero a medida que fuimos cavando descubrimos una capa de material destruido de 1 metro de grosor en algunas partes, donde hallamos tierra ennegrecida y madera quemada, seguramente de algún tejado. Ahora ya no se ve porque fue analizada y retirada. Las capas calcinadas demuestran que la ciudad fue pasto de las llamas tal como describe Homero. Pero ¿qué pasó con sus heroicos defensores? En la historia los troyanos son masacrados por los invasores griegos. Aquí y en las puertas sur y este se han hallado huesos humanos. 2 cráneos en la puerta sur, un esqueleto entero aquí y huesos en la puerta este. Lo curioso es que no estaban enterrados. ¿Que no estuviesen enterrados significa que fueron masacrados por los invasores? La ausencia de sepultura indica que no había nadie que pudiera enterrarles. Todos estaban en las puertas, por lo que debían de estar defendiendo la ciudad y murieron en el ataque. Los valerosos guerreros troyanos murieron defendiendo su ciudad, tal como escribió Homero. Troya fue destruida, pero su historia no acaba ahí. Se creó un asentamiento en las ruinas que culminó en la fundación de una nueva ciudad. En el 750 a.C., Homero escribió su épica historia poniendo a Troya en el mapa. La ciudad se vendía como el escenario de la guerra de Troya y los turistas acudían en masa. El rey persa Jerjes la visitó en el siglo V a.C. en su campaña por conquistar Grecia. Y el emperador griego Alejandro Magno la visitó 100 años después de camino a atacar a los persas. La guerra de Troya fue y será siempre una historia fascinante. Pero la diosa Fortuna no tardó en darle la espalda a la famosa ciudad. Tras una serie de terremotos en el siglo V, la región fue abandonada y se olvidó la ubicación real de la ciudad. Troya se convirtió en leyenda. Se asumió que pertenecía al mundo de la ficción hasta ahora. No todo lo que cuenta Homero en la Ilíada es cierto. Hay mucha mitología, pero escribió sobre una ciudad real, sobre esta ciudad. La ciudad de Troya. Su leyenda quedó registrada en una de las epopeyas más famosas jamás escritas. Una poderosa fortaleza, un sangriento asedio, una astuta artimaña. Durante miles de años se creyó que no era más que una leyenda mitológica. Pero ahora por fin hemos descubierto la verdad. La guerra de Troya fue real, al igual que la histórica ciudad de Troya.